Acaba de estallar la bomba en Sepang y lo que ha pasado el sábado en Malasia es absolutamente histórico, una demostración de dominio tan brutal que Marc Márquez debe estar viendo esto con una mezcla de orgullo y esa sonrisa que solo los hermanos entienden, porque Alex Márquez acaba de firmar su tercera victoria de la temporada 2025 en el circuito más exigente del calendario, consolidando ese subcampeonato mundial que ya nadie puede arrebatarle y haciéndolo con un estilo que ha dejado a todos los expertos con la boca abierta. Y cuando digo que esto es histórico, no estoy exagerando ni un ápice, porque lo que hemos presenciado este sábado va mucho más allá de una simple victoria. Estamos hablando de la confirmación definitiva de que Alex Márquez ha alcanzado una madurez competitiva que lo coloca entre los pilotos más completos de toda la parrilla actual. Y créeme cuando te digo que después de ver esta carrera, cualquiera que todavía dudaba de su categoría de estrella absoluta tendrá que tragarse todas y cada una de sus palabras. La narrativa de esta carrera comenzó desde el sábado, cuando Alex ya había sellado matemáticamente ese segundo puesto del campeonato con su rendimiento en la sprint. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, porque en lugar de relajarse o administrar como muchos habrían hecho, el piloto catalán del equipo Gresini salió este sábado con una mentalidad de auténtico campeón hambriento de gloria. Partiendo desde esa segunda posición de la parrilla, justo detrás del Poleman-Pecco Bagnaia, Alex tenía todo por demostrar y absolutamente nada que perder, y esa es precisamente la combinación más peligrosa que puede existir en MotoGP. Créeme. Los números hablan por sí solos, y lo que viene ahora te va a dejar sin palabras, porque Márquez necesitó solamente 2 vueltas. Escúchame bien, únicamente 2 giros al trazado malasio para adelantar a Bagnaia y tomar ese liderazgo que ya nunca, pero absolutamente nunca más, cedería durante toda la carrera. Y aquí está la clave de todo, porque lo que hizo Alex en esos primeros compases fue una exhibición de lo que los expertos llaman estrategia inteligente y agresiva al mismo tiempo. Una combinación brutalmente difícil de ejecutar porque requiere valentía extrema sin caer en la imprudencia, precisión milimétrica sin perder esa agresividad necesaria para romper las líneas defensivas del rival. Cuando Márquez se colocó por delante de Bagnaia en esa segunda vuelta, no fue producto de la casualidad ni de un error del italiano. Fue el resultado de una maniobra calculada al milímetro, ejecutada con una confianza que solo tienen los pilotos que saben exactamente dónde están los límites de su moto y de sus propias capacidades. Las fuentes cercanas al equipo Gresini revelan que el plan era precisamente ese: atacar temprano para no quedarse atrapado en batallas de grupo que pudieran desgastar los neumáticos de manera innecesaria. Y la ejecución fue sencillamente perfecta. Pero espera que esto se pone mejor, porque una vez al frente, Alex desplegó una masterclass de gestión de carrera que merece estar en los libros de texto de cualquier escuela de pilotaje. Durante gran parte de esos 20 giros al circuito de Sepang, Márquez mantuvo una ventaja constante de aproximadamente 8 décimas de segundo sobre sus perseguidores, y cuando digo constante, me refiero a que no hubo prácticamente variación, como si tuviera la carrera bajo control absoluto con un mando a distancia. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que Sepang es uno de los circuitos más físicamente exigentes del campeonato, con temperaturas que superan los 30 grados, humedad brutal que te hace sudar dentro del mono desde el warm-up lap y una configuración de trazado que combina rectas larguísimas, donde alcanzas velocidades bestiales, con curvas técnicas de alta velocidad que castigan los neumáticos de una manera salvaje. Mantener ese ritmo, esa consistencia milimétrica, vuelta tras vuelta en esas condiciones, no es simplemente mérito deportivo, es una demostración de preparación física excepcional y concentración mental de otro nivel, completamente. Los expertos lo confirman y los datos no mienten.
Estamos siendo testigos de la mejor versión de Alex Márquez en toda su carrera en MotoGP. Y esto no es una opinión subjetiva ni hype sensacionalista, es un hecho respaldado por estadísticas objetivas que cualquiera puede verificar. 3 victorias en una sola temporada, el subcampeonato mundial asegurado y una regularidad que lo ha mantenido constantemente entre los primeros durante todo el año, peleando con las fábricas más poderosas del paddock mientras pilota una Ducati del equipo satélite Gresini. Y ahí está precisamente el punto que hace todo esto aún más extraordinario, porque Alex no cuenta con los recursos técnicos ilimitados de un equipo oficial. No tiene 30 ingenieros analizando cada milésima en tiempo real. No dispone de las actualizaciones más recientes antes que nadie. Y aún así está superando a pilotos que sí tienen todo eso, y más. Literalmente está demostrando que el talento genuino, la determinación férrea y el trabajo inteligente pueden compensar cualquier desventaja material. Y eso es inspirador para cualquiera, seas o no seguidor de MotoGP. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta en otros canales, y que hace esta victoria aún más significativa si cabe. Pedro Acosta terminó segundo en esta carrera de Malasia, y ese dato por sí solo ya es noticia bomba, porque el joven piloto español de KTM completó una actuación excepcional que desafía completamente los problemas crónicos de desgaste de neumáticos que ha sufrido la marca austríaca durante toda la temporada. Cualquiera que siga MotoGP con mínima atención sabe que KTM ha tenido dificultades enormes para gestionar el desgaste de goma en carreras largas, especialmente en circuitos calurosos como sepan dónde las temperaturas de pista castigan brutalmente los compuestos. Ver a Acosta no solo completar la distancia completa sin perder rendimiento dramático, sino además hacerlo en segunda posición luchando con las Ducati más competitivas de la parrilla, es una señal clarísima de que tanto el piloto como el equipo están encontrando soluciones técnicas que parecían imposibles hace apenas unos meses. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que el podio se completó de manera íntegramente española gracias a Joan Mir, quien subió al tercer escalón tras el dramático abandono de Pecco Bagnaia. Y aquí es cuando todo cobra un giro absolutamente inesperado que transforma esta carrera de simplemente brillante a históricamente memorable por múltiples razones. Bagnaia, que había ganado la sprint del sábado demostrando que tanto él como su Ducati oficial estaban en condiciones competitivas óptimas, sufrió un fallo mecánico devastador cuando faltaban únicamente 3 vueltas para ver la bandera a cuadros. El italiano rodaba en tercera posición, peleando por ese último cajón del podio que finalmente heredaría Mir, cuando su moto comenzó a comportarse de manera extraña y terminó obligándole a retirarse de forma completamente anticlimática. Posteriormente, se confirmó mediante fuentes oficiales del equipo que el problema había sido en el neumático trasero, posiblemente una perforación que comprometió totalmente la estructura del compuesto y dejó a Bagnaia sin ninguna opción de continuar. Y ahí está la controversia que va a dar muchísimo de qué hablar durante los próximos días, porque este nuevo contratiempo mecánico de Pecco genera tensiones enormes dentro de Ducati y complica dramáticamente su batalla personal por el tercer puesto en la clasificación general del campeonato. Imagínate la frustración absoluta de estar rodando en el podio, sabiendo que esos puntos son vitales para tus aspiraciones de campeonato, y que tu carrera se desmorone por algo completamente ajeno a tu pilotaje, a tu estrategia o a tus decisiones en pista. Es el tipo de situación que rompe mentalmente incluso a los competidores más fuertes, y Bagnaia va a necesitar una fortaleza psicológica brutal para resetear de cara a la última carrera de la temporada. Pero volvamos a Alex, porque su historia merece toda nuestra atención y análisis profundo. Lo que presenciamos este sábado en Sepang va mucho más allá de una victoria aislada o de un buen fin de semana. Estamos hablando de la culminación de un proceso de maduración deportiva
que ha llevado años de trabajo silencioso, de superación de adversidades enormes y de una determinación inquebrantable por demostrar que pertenece absolutamente al nivel más alto del motociclismo mundial. Cualquiera que conozca la historia de Alex sabe que su carrera ha estado marcada por comparaciones constantes con su hermano Mark, y eso es algo que puede destruir psicológicamente a muchos deportistas, pero también puede convertirse en el combustible más poderoso para los que tienen carácter de acero forjado en la adversidad más dura. Y créeme cuando te digo que Alex ha demostrado tener precisamente ese carácter excepcional que separa a los buenos pilotos de los verdaderamente grandes. Durante años tuvo que lidiar con dudas externas sobre si su talento era genuino o simplemente el reflejo del apellido que llevaba, si merecía estar en MotoGP por méritos propios, o si era producto del nepotismo inevitable en un deporte donde las conexiones importan tanto como el cronómetro. Esas dudas son brutalmente injustas cuando uno analiza objetivamente su currículum, porque Alex fue campeón del mundo de Moto3 en 2014, con actuaciones absolutamente dominantes, y posteriormente campeón de Moto2 en 2019, demostrando versatilidad completa en dos categorías completamente diferentes que requieren estilos de pilotaje distintos. Llegó a MotoGP con credenciales impecables, pero aún así, tuvo que soportar el peso de expectativas desproporcionadas y comparaciones que nunca iban a favorecerle, porque Mark es sencillamente uno de los más grandes de toda la historia del motociclismo. Lo que viene ahora es aún más brutal porque revela la verdadera dimensión de lo que Alex está logrando esta temporada 2025. Ese subcampeonato mundial que ya tiene asegurado no es simplemente un número en la clasificación final, es la confirmación estadística de que ha sido el segundo mejor piloto de toda la parrilla durante todo el año, por delante de nombres legendarios, con motos oficiales y presupuestos millonarios. Ha superado a campeones mundiales consolidados, a jóvenes prodigios que llegaron con todo el hype mediático del mundo, a pilotos con años más de experiencia en MotoGP, y lo ha hecho con una consistencia que es la verdadera marca de los campeones. Porque cualquiera puede tener un fin de semana brillante, una carrera mágica donde todo sale perfecto, pero mantener ese nivel de rendimiento excepcional durante 22 grandes premios, gestionando presión creciente, expectativas cada vez mayores, y la responsabilidad de llevar a un equipo satélite a cotas históricas, eso requiere una mentalidad ganadora que muy pocos poseen. Si ya estás flipando con todo esto, suscríbete ahora mismo porque lo que vamos a analizar a continuación sobre la estrategia técnica de esta carrera no lo verás en ningún otro canal con este nivel de profundidad. La gestión de neumáticos que desplegó Alex durante esta carrera de Malasia fue sencillamente magistral, y aquí es donde se separan los pilotos rápidos de los pilotos inteligentes. Sepang castiga los neumáticos de una manera salvaje por múltiples factores que se combinan perfectamente para crear el escenario más exigente posible. Primero, las temperaturas de asfalto superan fácilmente los 50 grados centígrados bajo el sol tropical malasio, lo que hace que los compuestos trabajen en el límite absoluto de su ventana óptima de temperatura. Segundo, la configuración del circuito incluye curvas de alta velocidad enlazadas, donde mantienes el gas casi completamente abierto durante sectores completos, generando cargas laterales enormes que calientan y degradan la goma de manera progresiva e inevitable. Tercero, y esto es crucial, las largas rectas de Sepang permiten alcanzar velocidades máximas brutales, que luego requieren frenadas violentas para las curvas lentas, y ese ciclo constante de aceleración máxima seguida de deceleración extrema genera estrés térmico en los neumáticos que los hace perder prestaciones de manera más rápida que en circuitos con perfiles más suaves. Alex entendió perfectamente todos estos factores
y adaptó su pilotaje en consecuencia, atacando fuerte en las primeras vueltas para establecer ese colchón de seguridad que mencionábamos, y luego administrando inteligentemente su ventaja sin arriesgar innecesariamente, pero también sin permitir que los perseguidores se acercaran lo suficiente como para intentar ataques serios. Los telemetría posteriores mostrarán seguramente que Márquez no estaba empujando al 100% absoluto durante la fase media de la carrera, sino más bien al 95%, guardando ese margen de seguridad que le permitía responder inmediatamente si alguien comenzaba a recortar décimas de manera amenazante. Y ahí está la inteligencia táctica suprema que diferencia a un ganador de carrera de un campeón de campeonato, porque Alex no necesitaba ganar esta carrera para asegurar el subcampeonato que ya tenía matemáticamente confirmado desde el sábado, pero decidió ir a por todas, porque los grandes competidores no piensan en términos de administrar, sino de conquistar cada batalla posible. Esa mentalidad de querer ganar, incluso cuando no es estrictamente necesario, es lo que construye legados deportivos memorables. Es lo que hace que dentro de 10 años la gente recuerde esta temporada 2025 de Alex Márquez no solo como el año del subcampeonato, sino como la temporada en la que demostró categóricamente que pertenece a la élite absoluta de MotoGP. Pero esto es solo el principio, porque tenemos que hablar del contexto más amplio que hace esta victoria aún más significativa dentro de la narrativa global de la temporada. El equipo Gresini está viviendo probablemente su mejor campaña en toda su historia moderna en MotoGP, y gran parte de ese éxito tiene el nombre y apellido de Alex Márquez, estampado por todas partes. Los equipos satélite en MotoGP viven tradicionalmente en una situación paradójica, donde tienen acceso a material competitivo de las fábricas, pero nunca las últimas especificaciones, donde pueden pelear por podios pero raramente por campeonatos, donde son vistos como trampolines para jóvenes talentos o refugios para veteranos en declive, pero nunca como destinos deseables para pilotos en su mejor momento. Gresini ha roto completamente ese molde esta temporada, y lo ha hecho precisamente porque tiene en su garaje a un piloto que está rindiendo, a nivel de equipo oficial, con material y recursos de equipos satélite. Dale al botón rojo justo ahora, porque esto que voy a contar sobre las implicaciones técnicas del abandono de Bagnaia no lo verás analizado con esta profundidad en ningún otro lugar. El problema del neumático trasero que sufrió Pecco abre interrogantes enormes sobre la fiabilidad de los compuestos en condiciones extremas, y Michelin va a tener que dar explicaciones muy claras sobre qué falló exactamente y por qué. Las perforaciones de neumáticos en MotoGP son extraordinariamente raras en la era moderna, porque los controles de calidad son brutalmente exhaustivos y los protocolos de seguridad incluyen múltiples capas de verificación antes de que cualquier neumático sea montado en una moto de competición. Si efectivamente se confirma que fue una perforación y no simplemente un fallo estructural por desgaste extremo, estaríamos hablando de un incidente que podría tener repercusiones regulatorias importantes de caras a futuras temporadas. Pero lo más fascinante desde el punto de vista competitivo es cómo este abandono reshufflea completamente la batalla por el tercer puesto del campeonato y genera tensiones internas dentro de Ducati, que la fábrica italiana va a tener que gestionar con muchísima inteligencia política. Bagnaia necesitaba desesperadamente esos puntos del podio para mantener vivas sus opciones matemáticas de alcanzar esa tercera posición que ahora se complica dramáticamente después de este cero en la clasificación. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a hacer públicamente, pero que todos en el paddock están susurrando. ¿Podría Ducati considerar órdenes de equipo en la última carrera si la situación lo requiere? Es una cuestión delicadísima que toca los límites éticos del deporte, porque nadie quiere ver carreras decididas en despachos en lugar de en pista.
pero las fábricas tienen intereses legítimos en maximizar sus posiciones en el campeonato de constructores, y esas consideraciones a veces entran en conflicto con el espíritu de competición pura. Lo que presenciamos con Joan Mir, completando ese podio íntegramente español, también merece reconocimiento especial porque el piloto mallorquín ha tenido una temporada complicada con altibajos significativos, y cerrar en Malasia con un podio es exactamente el tipo de resultado que puede cambiar completamente la dinámica psicológica de cara al cierre de campaña. Mir es campeón del mundo. Tiene ese pedigrí ganador grabado a fuego en su currículum. Pero esta temporada no ha conseguido mostrar la regularidad que se esperaba de alguien con su talento y experiencia. Este tercer puesto, aunque heredado tras el abandono de Bagnaia, le llega en el momento perfecto para recuperar confianza y recordarle tanto a él mismo como al resto del paddock que sigue, siendo un competidor peligrosísimo cuando las condiciones se alinean favorablemente. La actuación de Pedro Acosta merece un capítulo aparte en este análisis, porque el chaval está demostrando una madurez competitiva que no corresponde con su edad ni con su limitada experiencia en la categoría reina. Cualquiera que haya seguido su progresión desde las categorías inferiores sabe que estamos ante un talento generacional de esos que aparecen una vez cada década si tenemos suerte. Pero lo impresionante no es solo la velocidad pura que todos le reconocemos, sino la inteligencia táctica que está mostrando para gestionar las debilidades conocidas de su moto y extraer resultados que parecían imposibles hace apenas unos meses. KTM ha sufrido enormemente esta temporada con problemas de desarrollo, que han limitado dramáticamente su competitividad, especialmente en lo relativo al desgaste de neumáticos que mencionábamos anteriormente, y ver a Acosta no solo completando carreras sin colapso de rendimiento, sino además subiéndose a podios con regularidad creciente, indica claramente que tanto él como sus ingenieros están encontrando configuraciones y estilos de pilotaje que mitigan esas desventajas mecánicas. ¿Te imaginas lo que habría pasado si Bagnaia no hubiera sufrido ese problema mecánico y hubiera completado la carrera en tercera posición como parecía destinado a hacer? El podio habría sido igualmente español con Alex, Acosta y probablemente alguien más dependiendo de cómo se hubieran desarrollado las últimas vueltas, pero la narrativa habría sido completamente diferente porque la conversación postcarrera se habría centrado en el dominio de Márquez en lugar de en el drama del abandono de Pecco. Y ahí está una de las verdades más duras del deporte de élite, que a veces los logros extraordinarios quedan parcialmente eclipsados por dramas ajenos que capturan más titulares. Pero los verdaderos conocedores siempre reconocen la excelencia independientemente del ruido mediático circundante. Lo que estamos presenciando con la consolidación definitiva de Alex Márquez como subcampeón mundial es un momento histórico que trasciende el resultado deportivo inmediato y se convierte en narrativa de superación que resonará durante años en la memoria colectiva de los aficionados al motociclismo. Piensa en el arco completo de su historia, un piloto que llegó a MotoGP con el peso inevitable del apellido más famoso del paddock, que tuvo temporadas complicadas, donde los resultados no llegaban y las dudas crecían, que fue cuestionado repetidamente sobre si merecía su sitio en la parrilla, y que ahora está cerrando una campaña absolutamente espectacular como el segundo mejor piloto de toda la categoría. Eso es un guión de película de superación que cualquier escritor de Hollywood rechazaría por considerarlo demasiado perfecto, demasiado cinematográfico para ser creíble, y sin embargo, está sucediendo en la realidad ante nuestros ojos. Los números hablan por sí solos y cuando uno analiza fríamente las estadísticas de la temporada de Alex, la magnitud de su logro se vuelve aún más evidente. 3 victorias en grandes premios no es casualidad ni producto de circunstancias afortunadas. Es el resultado directo de velocidad pura, consistencia inquebrantable y capacidad para estar en la pelea por el triunfo
cada vez que las luces se apagan. Pero más allá de las victorias, lo verdaderamente impresionante es la regularidad brutal que ha mostrado para acumular puntos incluso en fines de semana donde no tenía el ritmo para ganar. Esa capacidad de traer a casa quintos o sextos puestos cuando la moto no estaba perfecta o cuando las condiciones no favorecían su estilo de pilotaje. Esa es la marca de los campeones de campeonato. No solo brillar en las carreras donde todo va bien, sino también minimizar daños y maximizar resultados en las jornadas difíciles. Y aquí está lo más brutal de todo, que Alex lo ha conseguido sin tener las últimas evoluciones técnicas que Ducati reserva para sus pilotos oficiales, sin disponer del ejército de ingenieros que trabajan exclusivamente para los equipos de fábrica, sin contar con los recursos ilimitados que permiten hacer tests privados cada 2 semanas para probar configuraciones y desarrollo. Lo ha hecho con talento puro, trabajo incansable y una mentalidad ganadora que no acepta excusas ni busca justificaciones cuando las cosas no salen perfectas. Esa es la receta del éxito sostenible en cualquier disciplina deportiva de élite, y Alex la está ejecutando con una perfección que merece reconocimiento absoluto de cualquiera que entienda mínimamente la complejidad brutal de competir al más alto nivel en MotoGP. La victoria de este sábado en Sepang va a quedar grabada en la historia como uno de los momentos definitorios de la temporada 2025, no solo por el resultado en sí mismo, sino por todo lo que representa en términos de narrativa deportiva y confirmación de talento. Cuando Alex cruzó la línea de meta, con esa ventaja cómoda que había construido mediante pilotaje inteligente y gestión perfecta, no estaba simplemente ganando una carrera más, estaba sellando un legado que lo posiciona definitivamente entre los grandes nombres del motociclismo español contemporáneo. Y eso no es poca cosa cuando hablamos de un país que ha producido múltiples campeones del mundo en todas las categorías y que tiene una tradición de excelencia en 2 ruedas que es reconocida globalmente como referencia absoluta. Estaremos atentos porque esto marca el inicio de una nueva fase en la carrera de Alex, donde las expectativas van a ser aún mayores, donde cada movimiento será analizado con lupa, donde cualquier resultado que no sea podio será considerado decepcionante por una parte de la afición que no entiende las complejidades del deporte profesional. Pero si algo ha demostrado Márquez durante esta temporada es que tiene los hombros suficientemente anchos para cargar con esa presión, que tiene la mentalidad adecuada para convertir expectativas en motivación en lugar de en ansiedad paralizante, y que cuando las cosas se ponen difíciles es precisamente cuando saca su mejor versión para responder con resultados contundentes en pista. El impacto de esta temporada va a resonar mucho más allá del cierre de campeonato, porque está reescribiendo narrativas establecidas sobre qué es posible conseguir desde un equipo satélite, sobre cómo el talento genuino puede superar desventajas materiales significativas, sobre la importancia de la mentalidad ganadora por encima de los recursos disponibles. Gresini va a poder utilizar este subcampeonato como herramienta de marketing brutal para atraer patrocinadores, retener talento y posicionarse como destino deseable para pilotos ambiciosos, que buscan estructuras competitivas sin necesidad de estar en equipos oficiales. Y Alex va a poder negociar su futuro contractual desde una posición de fortaleza absoluta, porque los números de esta temporada hablan un idioma universal que todos los equipos entienden perfectamente. Lo que hemos presenciado este sábado en Malasia es historia del motociclismo, que se escribe en tiempo real. Es grandeza deportiva, que trasciende resultados individuales para convertirse en inspiración colectiva. Es la confirmación de que los sueños se construyen con trabajo diario silencioso, que eventualmente explota en éxito visible que todos aplauden. Alex Márquez ha demostrado que pertenece absolutamente a la élite del motociclismo mundial, que su talento es genuino
y no producto de circunstancias favorables, que tiene hambre de gloria y mentalidad de campeón, que no se conforma con participar, sino que exige conquistar cada batalla posible. Y eso, créeme cuando te digo esto, es exactamente lo que separa a los buenos pilotos de los verdaderamente inmortales, que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva del deporte.